revelado, el increíble momento en que un taxi se convierte en trampa, rodeados por la policía. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas en una noche oscura, y el bullicio de la vida nocturna resonaba en cada esquina, un canto de desorden y esperanza. Javier, un joven de 28 años, se deslizaba por las calles en su taxi, su refugio, su herramienta de subsistencia. Había pasado años soñando, con el corazón lleno de ambiciones académicas. Pero la carga de cuidar a su madre enferma lo había llevado a posponer sus sueños para siempre. Esa noche, mientras esperaba a su próximo pasajero, la incertidumbre se mezclaba con un aire tenso. Con un suspiro resignado, Javier se detuvo y recogió a un hombre que parecía perdido. Al principio, todo era normal, el pasajero, vestido de manera informal, murmuró una dirección mientras Javier conducía. Pero, a medida que la conversación avanza, el tono del hombre cambió, se volvió nervioso, su mirada se movía entre el espejo retrovisor y la ventana. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. De repente, la sirena de una patrulla rasgó el aire. Las luces azules y rojas comenzaron a destellar, iluminando el rostro de Javier, haciéndolo sentir como un pez atrapado en una trampa. Su mente se aceleraba, cuestionando todo. ¿Estaba involucrado en algo que no entendía? ¿Por qué su corazón latía con tanta fuerza? El hombre a su lado se volvió un desconocido, y en un instante se transformó de un simple pasajero a un criminal perseguido. Javier se debatía entre dos mundos, la lealtad a su familia y su propio sentido de justicia. ¿Qué implicaría colaborar con la policía? Su madre siempre había hablado de hacer lo correcto, de mantener la dignidad y el honor. ¿Pero acaso esa dignidad valdría más que su propia vida? La presión que sentía en su pecho lo asfixiaba, cada bocina y grito de la multitud aumentaban su angustia y desesperación. «Es un fugitivo», gritó un hombre entre la gente. La multitud se espesó, los ojos curiosos mirando hacia adentro de su taxi. La ansiedad de Javier era palpable. Su mente era un torbellino de recuerdos, de momentos con su madre, aliento en su oído, siempre escoge el camino del honor, hijo. Pero aquí estaba, atrapado en un dilema desgarrador. Con el rostro empapado en sudor, la duda lo consumía. Una parte de él quería gritar, alertar a la policía, pero otra parte exigía lealtad al hombre que ahora era su pasajero. La confusión en su interior era un caos. Los gritos se intensificaban, la gente exigía respuestas, y él sentía que el tiempo se estaba acabando. ¿A dónde vas? ¿Qué harás, Javier? Su mente golpeaba cada pregunta, cada opción era un golpe en su pecho. Recapitulaba, ¿valdría la pena perder todo por un extraño? La tensión aumentaba, y nuevamente la imagen de su madre apareció ante él, perseverante y fuerte a pesar de su enfermedad. ¿Qué pensaría ella? ¿Cómo podría seguir adelante si traicionaba lo que ella había cultivado en él? Las luces de la patrulla titilaban cada vez más cerca, su futuro era incierto y, en ese instante, un grito de un espectador volvió a romperlo. Él es culpable, arresten a ese hombre. En ese momento, la mente de Javier se detuvo, su corazón se detuvo. El rostro del desconocido a su lado reveló un destello de familiaridad, una chispa que hizo que su mundo se tambaleara aún más. ¿Quién era realmente el hombre en su taxi? ¿Qué secretos escondía? ¿Qué amenazaban con desmoronar todo lo que había creído? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está.
Ya otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Todo era confusión. El grito de la multitud resonaba en su mente como un eco aterrador. Javier estaba a un paso de una decisión que podría cambiarlo todo, un hilo delgado entre su amor por su madre y el deber que lo ataba. ¿Podría Javier encarar la revelación que tenía en su taxi? ¿Encontraría la manera de salir de ese laberinto de deslealtad y traición? Con una presión creciente en su pecho, un solo pensamiento lo consumía. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo por lo que ama? La historia apenas comienza. La intensidad del momento se volvió casi tangible para Javier. Las voces de la multitud se mezclaban con el rugido de su corazón, cada latido un recordatorio de la decisión monumental que se avecinaba. La mirada del hombre a su lado, llena de desesperación, lo retó a ver más allá de la superficie. ¿Quién era realmente este hombre que había irrumpido en su vida en un instante tan crítico? La evidencia de su culpa se acumulaba a su alrededor, pero Javier se encontraba en una encrucijada sobre lo que hacía por lealtad y lo que sabía que era correcto. A medida que la ansiedad se apoderaba de él, un impulso emergió en su interior: proteger a su madre, proteger su esencia. En un arranque de claridad, recordó las lecciones de su infancia, cada palabra de su madre resonando en su mente. ¿Cómo podía ser leal a una figura sin rostro frente a los ojos de la justicia? La búsqueda del honor comenzaba con la verdad, y la verdad era algo que debía ser defendido, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Sin embargo, una voz interna lo intimidaba, cuestionando su valor. No podía permitir que la desconfianza de la multitud nublara su juicio. La confusión se apoderaba de su razonamiento, enredando las posibilidades como un laberinto sin salida. Javier decidió explorar su propia mente, buscando elementos que le pudieran ayudar a rasgar la sombra que se cernía sobre su taxi. Respira, se dijo a sí mismo, intentando recuperar un mínimo de control. En ese momento, una constante surgió en su pensamiento: su madre, hospitalizada, ciega ante la lucha de su hijo. Él había sido su fortaleza, su razón de vivir, y ahora ella necesitaba un hijo que mantenga su moral intacta. El hombre a su lado chasqueó los dedos, rompiendo sus pensamientos. «Déjame salir, esto puede quedar peor», instaba, pero la súplica no resonó bien en Javier. Si dejaba escapar al pasajero, podría estar traicionando no solo a la justicia, sino también a la confianza que heredaba de su madre. Sin embargo, su instinto lo empujaba a buscar la verdad detrás de las circunstancias del desconocido. En un esfuerzo por aclarar la mente y analizar lo que estaba ocurriendo, giró la vista hacia la patrulla, tomado por el miedo de saber que podían llevárselo a él junto con el fugitivo. La silueta de los policías recortaba el caos de luces y sonidos, pero también eran la solución a su agitación interna. La pregunta que surgía de manera insistente era: ¿podía él finalmente admitir la verdad en voz alta? Finalmente, se enfrentó al desconocido. «¿Qué has hecho?», demandó, absortos por las revelaciones que podrían seguir. Sus ojos se encontraban en un tira y afloja emotivo, intentando el hombre hallar la redención en medio de su tormento. «No soy quien piensas», murmuró el pasajero, y esa simple afirmación alimentó la llama de su curiosidad, irradiando una nueva perspectiva. Mientras la presión de la policía se intensificaba a su alrededor, Javier sintió como, por primera vez, su instinto de investigador salía a la superficie. Las preguntas sobre la identidad del hombre, sus razones, la historia detrás de su mirada, lo relevaban de la indecorosa trampa existencial en la que se encontraba. «Saldré de esto», se prometió, su determinación renacía. Se prometió no solo defender a su madre, sino también buscar lo que había requerido de él por tanto tiempo: la verdad. Sin embargo, el reloj seguía corriendo, las luces azules brillaban más intensamente, y el dilema moral que enfrentaba aún parecía irremediablemente complejo. ¿Sería capaz de descubrir la verdad en medio de la inminente deshonra y el peligro? Al mirar a los ojos del fugitivo,
Se dio cuenta de que cada respuesta podría llevarlo a un nuevo descubrimiento sobre sí mismo y su propia lucha. ¿Qué secreta revelación yacen en el fondo de esta trampa? Con cada pregunta resonando más fuerte en su mente, la urgencia de la verdad se hacía inevitable. Se dio cuenta de que cada momento contaba, y sus decisiones a partir de ese instante podrían definirlo para siempre. La historia de Javier apenas comenzaba a desenredarse. La tensión aumentaba en el interior del taxi. Javier sentía que el aire se volvía más denso, cada respiración un recordatorio de la inminente decisión que debía tomar. Su testimonio, su voz, ahora se convertía en un posible salvoconducto, pero también en un arma letal que podría cortar los lazos que unían su vida anterior con la realidad en la que se encontraba. Apenas había comenzado a explorar los oscuros laberintos de su psique. ¿Quién eres realmente?, insistió Javier, mirando al hombre a su lado, buscando una chispa de verdad en esa mirada atormentada. Cada palabra era un eco de su lucha interna, donde la lealtad y la justicia se entrelazaban en un combate silencioso. La declaración del fugitivo zumbaba en su mente: no soy quien piensas. Había algo en la forma en que lo dijo, un matiz que le decía que había más en juego que simplemente liberar o condenar a un hombre. Mientras la sirena sonaba y los oficiales de policía comenzaban a circunscribir la escena, Javier sintió un hormigueo en su interior. En un instante, recordó sus sueños de infancia, aquellos en los que se imaginaba como un héroe desenmascarando a los villanos, buscando la verdad. Ahora, se encontraba en el centro de una narrativa que parecía sacada de un thriller. ¿Acaso los héroes siempre llevaban el peso de decisiones difíciles en sus hombros? Con un esfuerzo sobrehumano, buscó rasgos de sinceridad en la expresión del hombre. Si quieres salir de esto, necesito saber la verdad, dijo Javier mientras un sudor frío brotaba en su frente. Supo que su propia dignidad estaba en juego. Aquel breve encuentro podría definir no solo su futuro, sino también cómo se vería a sí mismo. El desconocido lo miró con ojos implorantes, como si ese pequeño desliz de vulnerabilidad pudiera derribar la barricada de desconfianza que se había erigido entre ellos. Fui empujado a esto, no tengo elección. Hay un motivo, hay personas que me buscan, imploró. La historia contada por el fugitivo se entrelazó con los recuerdos de su madre y el sacrificio constante que ella había hecho por él. Jamás había sido fácil, y ahora la realidad se tornaba más confusa. ¿Podría él realmente separarse de su propia percepción de la verdad? Javier sintió la presión del tiempo por su cuello. Sus decisiones ahora no solo afectarían su destino, sino también, de alguna manera tortuosa, el futuro de su madre. Cada momento que pasaba le resultaba como un eco distante, donde cada opción parecía llevarlo a un abismo sin fondo. La lucha interna se manifestaba entre la empatía y la necesidad de actuar. Al pensar en lo que su madre le había enseñado, una revelación surgió de las tinieblas: la verdad, aunque dura, podía ser liberadora. Decidido a aprender lo que realmente había sucedido, giró la cabeza hacia la ventanilla del taxi. La imagen de los oficiales acercándose le ofreció un giro desgarrador en su interior. No podía ser cómplice del silencio, no así. Necesitaba una estrategia que abarcara tanto su seguridad como la de su madre. Sin embargo, el dilema real lo atormentaba. ¿Podía confiar en el hombre al que había trasladado con tanto recelo? A punto de formular una decisión, el ruido ensordecedor de la multitud estalló en su mente. Allí estaba, al borde de desentrañar secretos que habían quedado atrapados entre el miedo y el coraje. El hombre le ofrecía una salida en sus palabras, pero ¿sería ese un camino de redención, o una trampa más en la que podría hundirse su integridad? Javier sintió la presión del instante congelarse. Todos sus instintos de investigador lo guiaban hacia una verdad más allá de lo evidente. No obstante, la línea entre la justicia y la complicidad se tornaba cada vez más difusa. ¿Podría confiar su futuro en un extraño y aún así volver a enfrentarse a sus propias sombras?
Lo único claro en su mente era que el tiempo se evaporaba rápidamente. Cuando su mirada se encontró de nuevo con la del fugitivo, la urgencia de la verdad brilló intensamente. Su próximo paso podía cambiar la dirección de su vida, y ahí, en ese momento crucial, los ecos de su madre reverberaron con fuerza. Siempre busca la verdad, hijo. Javier respiró hondo y se dispuso a dar el gran paso. ¿Podría ser este el comienzo de algo asombroso o un peligroso precipicio del que no podría volver? La respuesta estaba tan cerca, y a la vez tan distante. En ese instante, el mundo se centró en una sola pregunta. ¿Qué opción haría que la historia de Javier dejara de ser una búsqueda errática y se convirtiera en un relato poderoso? El claxon del taxi resonó, amarga llamada en medio del ruido de la calle. Javier sintió como la determinación empezaba a crecer en su interior. La pregunta que se debatía en su mente era simple y compleja a la vez. ¿Cuál era la verdad que debía abrazar? Al mismo tiempo que epifanías se entrelazaban en su mente, un creciente sentido de responsabilidad comenzaba a forjarse. No se trataba solo de su futuro, era también el legado de su madre, el sacrificio de años que ahora pendía de un hilo. Decidido a romper el estancamiento, enfrentó al fugitivo. Si lo que dices es cierto, necesito pruebas. No puedo simplemente crear un puente sobre una serie de mentiras. La reacción del hombre fue casi instintiva. Su rostro se oscureció, como si la sombra de su pasado lo envolviera con aún más fuerza. Lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas, respondió el hombre. Hay organizaciones que juegan en un tablero donde tú y yo somos solo piezas. Pero si me escuchas y actúas con rapidez, podemos darle la vuelta a este juego. Javier asimiló lo que decía, pero la frialdad de la situación no se esfumó. El tiempo apremiaba, y cada segundo se asemejaba a un cuchillo afilado. De su mente empezaron a surgir recuerdos no solo de su infancia, sino también de sus años en la academia de policía, donde cada lección aprendida era un ladrillo en la construcción de su sentido del deber. Ahí estaba, él mismo flotando en la nebulosa de sus enseñanzas, buscando aplicar todo lo que había aprendido. Con una determinación renovada, Javier tomó una decisión. Tú vas a salir de aquí, pero lo harás con mis condiciones. Lo primero, necesito que me digas quiénes son los que te persiguen. No puedo ayudarte de otra manera. La respuesta llegó cargada de ansiedad. Una organización corrupta. No solo me busca a mí, ellos están dispuestos a eliminar a cualquiera que se interponga. Te involucrarás más de lo que piensas. Las palabras sonaban alarmantes, pero en el fondo de su ser, esa inquietud incendiaba algo en Javier, un deseo de justicia que no se podría silenciar. Mientras el ruido de sirenas crecía, Javier se percató de que ahora tenía más información de la que había planeado. No solo era un espectador, su implicación era inevitable. El peso de sus decisiones comenzaba a aplastarle de forma vertiginosa. Entonces, ¿realmente podría salir sin manchar su propia moral? El taxista, notando la tensión, les dirigió una mirada curiosa a través del espejo retrovisor. Fue un momento fugaz, pero Javier se dio cuenta de que su entorno inmediato empezaba a convertirse en un ecosistema intrincado donde cada acción tenía importancia. ¿Podría confiar en una persona que, hasta hacía poco, era un total desconocido? Javier volvió a concentrarse en el fugaz fugitivo, cuyas palabras estaban diseñadas para inquietarlo. No puedes dudar. Si no tomas una decisión ahora, las consecuencias serán terribles. ¿Estás listo para ser más que un simple espectador en esta historia? Las palabras resonaron en su mente como un tambor. En ese momento, Javier comprendió que su papel iba más allá de ser un mero testigo, y se adentró en una reflexión interna. Podía decidir transformarse en un agente activo, un pavimento hacia la verdad de lo patrimonial. Pero esto conllevaba riesgos, peligros que ni siquiera había comenzado a imaginar. Estaba claro que no todo se limitaba a sus miedos.
La matriz de sus decisiones con respecto a su vida y a la vida de su madre empezaba a configurar una nueva narrativa, una que le empujaba hacia la valentía. Sin embargo, en su interior, aún persistía la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de desatar. Cuando la realidad de su decisión comenzó a tomar forma, un estruendo inesperado interrumpió sus pensamientos. El sonido de disparos resonó a lo lejos, así como el eco de pasos apresurados. ¿Había tomado la decisión correcta? Había una línea entre la valentía y la imprudencia, y Javier estaba a un paso de cruzarla. El momento que había estado esperando se desvanecía rápidamente. Ante sus ojos, el horizonte se oscurecía. Podría ser que aquella elección no solo marcaría su vida, sino también la de aquellos que alguna vez había querido proteger. Sin más tiempo para decisiones contemplativas, supo que entraba en una batalla que no era solo personal, sino algo mucho más grande. La sirena se acercaba rápidamente, con una urgencia que amenazaba no solo con desenmascarar la verdad, sino también con desvelar las sombras que habitarían tras ella. ¿Hacia dónde lo llevaría este giro inesperado? Su historia estaba a punto de reescribirse, pero la pregunta que persistía como un eco en su mente era, ¿estarían sus manos limpias al final de este camino, o quedaría atrapado entre el amparo de una verdad devastadora y el abismo de la traición? La mirada de Javier se centró en el fugitivo, el tiempo se paralizó. La adrenalina impregnaba el ambiente, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. En su mente, la decisión de actuar comenzaba a materializarse, un tejido de valor y temor que se entrelazaba. Necesitamos un lugar seguro, murmuró, su voz temblorosa. Él sabía que las siguientes decisiones darían forma no solo a su presente, sino también a su futuro. El fugitivo asintió, semblante tenso, como un hombre acorralado que busca una salida. Javier comprendió que no podía dejar que la incertidumbre lo dominara. Un plan era esencial. Cerró los ojos un instante, recordando las tácticas aprendidas en la academia. Tenemos que salir de aquí. Dame tu teléfono, exigió, con un tono que sorprendió incluso a sí mismo. La autorreflexión era inminente. No era un joven asustado intentando aferrarse a su normalidad, se estaba convirtiendo en el maestro de una situación caótica. El fugitivo se lo entregó. Sin pensar demasiado, Javier activó la aplicación de mapas. Su mente corrió a través de cada rincón conocido de la ciudad, determinando rutas, lugares que podrían ofrecer refugio temporal. La opinión de sus instructores resonaba en su cabeza. La preparación es el primer paso hacia la victoria. Decidido a no fallar, eligió un pequeño motel en los límites de la ciudad. Entiende que no puedo protegerte si no me dices lo que sé, continuó Javier, marcando su firmeza. La reacción del hombre, una mezcla de desesperación y resignación, lo incomodó. Había aprendido que para proteger a otros, primero uno debe conocerse a sí mismo. Estar al límite requería claridad, y ahora debía enfrentar sus propios miedos. Te lo prometo, todo tiene que ver con el pasado de tu madre, dijo el fugitivo, trenzando más el misterio en torno a la historia familiar que Javier pensaba que conocía. Esa simple afirmación arrasó con su concentración. Varios recuerdos latentes empezaron a florecer, tildeando su mente con cuestionamientos. ¿Qué tipo de verdad se escondía en el pasado de su madre? La curiosidad se volvía un impulso temeroso. Las sirenas resonaban más cerca. No había tiempo que perder. El taxi se detuvo en un callejón oscuro, su refugio temporal, un lugar muy distinto a lo que había planeado para su vida. En ese instante, Javier sintió la responsabilidad abrumarlo como un manto pesado. Debía manejar la situación con la prudencia de un líder, pero su mente se debatía entre la lealtad a su trabajo y su deseo de descubrir la verdad de su herencia. Una vez dentro del motel, los elementos de desconfianza empezaron a alzar banderas rojas en su mente. La percepción aguda propia de un policía se activó, buscando el más mínimo indicio de traición.
¿Podía realmente confiar en este hombre perseguido por organizaciones criminales y enredado en secretos oscuros? La respuesta sería parte de su desarrollo profesional, un camino hacia el que no había anticipado avanzar. El fugitivo lo interrumpió. Tienes que entender que no solo estás involucrado, forman parte de un entramado más grande. Las palabras dejaron una impresión en Javier, un eco de advertencia que lo sumergió en un mar de dudas. Mientras su mente luchaba por procesar, una revelación crítica surgió, ¿y si sus propias decisiones lo arrastraban a su perdición? Mientras aguardaba el desenlace, Javier se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir era enfrentarse a la verdad que amenazaba con desmoronar su mundo. Fue entonces cuando miró a los ojos del fugitivo y, por un instante, se sintió a sí mismo como ambas caras de una misma moneda, un policía buscando justicia y un hombre atrapado en un pasado que no había elegido. De pronto, el sonido de golpes en la puerta rebotó en las paredes del motel, como un preludio al caos. Javier sintió el aire helarse mientras un pensamiento advertido se apoderaba de su ser. ¿Sería este el umbral de su transformación o su descenso a la oscuridad? La línea entre lo que había sido y lo que podría ser comenzaba a difuminarse. Las decisiones de su vida estaban a punto de precipitarse en un abismo de revelaciones, ninguna de las cuales prometía una salida sencilla. Cuando la puerta finalmente cedió, revelando a quienes lo cercaban, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué precio pagaría por la verdad que había elegido perseguir? Javier respiró profundamente, sintiendo como el aire caliente del motel se volvía cada vez más sofocante. En su mente, repicaban las advertencias que había recibido durante la formación. La cautela era esencial, y ahí estaba, frente a un dilema ético y moral que jamás había anticipado. A medida que la puerta crujía, el peso de la responsabilidad lo aplastaba lentamente. Los hombres que atravesaron el umbral pertenecían al cuerpo policial, pero Javier sentía un escalofrío recorrido su espalda. La mirada de su compañero, que una vez había sido su aliado, parecía fijarse en él con desconfianza. Había un aire de traición en el ambiente, un sabor amargo que no podía ignorar. Su piel de policía se encendía, discerniendo el peligro detrás de la fachada de autoridad. ¿Qué está pasando, Javier?, preguntó el oficial, acentuando la tensión. Javier sintió la urgencia de decidir en un instante. ¿Protectores de la ley o carceleros, a quién debería lealtad? Las palabras del fugitivo resonaban en su mente, tocando la llaga de la verdad retratada en la relación con su madre. ¿Podría ser que todo lo que había jurado defender se retorciera en su contra? Estamos en medio de algo más grande, exclamó, sabiendo que las respuestas pendían de un hilo. Esta era su oportunidad para encauzar la historia, un punto de no retorno que podría definir su carrera y su vida personal. Una lección ineludible se estaba fragmentando ante sus ojos. Enfrentar su pasado significaba también confrontar sus creencias. El oficial lo observaba con incredulidad. Javier se dio cuenta de que necesitaba actuar y rápidamente. Debía sacar a su compañero de esa confusión, pero su propia mente se convertía en un laberinto. Quería proteger al fugitivo, pero también sabía que las consecuencias podrían ser devastadoras. Esto no es lo que parece. Hay algo que no sabemos, insistió, buscando ganarse la confianza del oficial. La valentía estaba reemplazando su miedo, pero el tiempo se escurrió a través de sus dedos como arena. Sabía que cada palabra que pronunciaba era una doble espada que podría cortarle el futuro. Los golpes en la puerta se habían transformado en una violenta ruptura. La situación parecía estar al borde del estallido. Javier se sintió atrapado entre su deber y su deseo de desentrañar un oscuro secreto. La dualidad de su existencia estaba llamando por virtud y renuncia simultáneamente. Ante la confusión, el fugitivo se lanzó hacia adelante, intentando esclarecer la situación y reforzando la peligrosa conexión entre ambos. Javier, sé que esto no es justo, pero tengo la verdad. Debes escucharme. La tensión solo crecía, mientras Javier luchaba por sopesar sus acciones.
Esa búsqueda de verdad le presentaba elementos de su carácter que no había explorado, su capacidad para actuar en aplicar el conocimiento y el instinto por el bien mayor. Con el tiempo apremiante, Javier meditó. Su voz se tornó firme mientras le decía al oficial: murió un compañero y esto lo conecta con el caso que estamos investigando. Si seguimos en esto, podríamos descubrir la red de corrupción más grande que hemos enfrentado. Las palabras resonaron en la habitación como un eco. Se dio cuenta de que cada decisión que tomara sentaría las bases de lo que llegaría a ser no solo él como policía, sino como persona. Un instante después, hubo un disparo. El cielo se oscureció, y la verdad se convirtió en la única luz en un laberinto que se cerraba. Mientras la situación precipitaba a una crisis, el futuro de Javier pendía de un hilo más frágil que nunca. Justo cuando todo parecía desmoronarse, se le ocurrió un plan para revertir la situación. Fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que podría cambiar por completo no solo el destino del fugitivo, sino el suyo propio. La pregunta ardiendo en su mente era si lo atrevería a buscar la verdad a cualquier costo. Su corazón latía con cada golpe de la realidad. Aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. ¿Se atrevería a desafiar la autoridad para descubrir el secreto que sus propios lazos familiares habían escondido durante años? Javier apenas tuvo tiempo para reaccionar ante el eco de la detonación. El aire se heló a su alrededor, el tiempo se detuvo mientras su mente procesaba el impacto de lo que acababa de suceder. La vida del fugitivo, del oficial a su lado, e incluso la suya estaban en juego en un instante nebuloso de confusión. Sin embargo, el enfrentamiento ya había comenzado. La adrenalina le llevó a tomar el mando de la situación, canalizando la desesperación en determinación. «¡Cúbrete!», gritó, empujando al fugitivo a un lado, y al mismo tiempo hizo un movimiento ágil para tomar una posición más defensiva. El hecho de que el tiro no hubiera ido dirigido a él era un pequeño alivio. Ahora era consciente de que la verdad lo empujaba hacia adelante, con cada latido del corazón marcando el ritmo de su resolución ante el peligro. «Debemos salir de aquí», pensó, sabiendo que la apertura al conocimiento lo obligaba a actuar. Cada segundo que pasaba no solo alimentaba el caos, sino que también cerraba las puertas de su futuro. Con una mirada calculadora, evaluó la habitación. Las ventanas eran una opción, pero su instinto le hacía cuestionar si era posible. «Tengo que averiguar quién disparó», se dijo, el deseo de desentrañar la verdad avivando su valentía. El fugitivo, aún adolorido, se giró hacia él, sus ojos llenos de terror y esperanza. «No puedo volver a esa vida. Por favor, tienes que ayudarme a exponer lo que está pasando. Hay algo más, algo que necesitas saber de ti». Las palabras del hombre resonaron en su mente, como una llamada visceral que tocaba la fibra más íntima de su ser. La verdad inquebrantable estaba al alcance, pero esa revelación exigía un sacrificio que él aún no estaba dispuesto a hacer. «¿Qué sabes? ¿Qué hay de mi madre?». La pregunta salió de sus labios sin pensarlo, su memoria funcionando como un arma de doble filo que cortaba a través de su compromiso profesional. La respuesta pendía de un hilo, pero el tiempo no lo permitiría. Sintió que el mundo se desmoronaba incluso mientras formulaba la pregunta. «Tu madre estaba involucrada, Javier. Hay un motivo detrás de su ausencia y lo relacionado con esto», respondió el fugitivo, cada palabra pesando como plomo en el corazón del policía. La revelación le dejó atónito, desdibujando la ira y el desconsuelo que había sentido durante años por la ausencia de aquella mujer. Mientras procesaba la revelación, una voz resonó fuera de la habitación. «Policía. Salgan con las manos en alto». La advertencia enviaba escalofríos por su espalda. Tenía que tomar una decisión en un instante, actuar ahora o ser atrapado en una red de engaños que nunca había imaginado. «Nos queda una opción», dijo, su mente rápidamente elaborando un plan. «Vamos a salir por la ventana, pero necesitaré que confíes en mí».
No sé si puedo mantenerte a salvo, pero debemos actuar si queremos tener alguna oportunidad. En ese momento, se dio cuenta de que estaba transformando sus instintos de protección, no solo basados en sus responsabilidades como policía, sino en un compromiso más profundo: buscar la verdad y proteger lo que realmente importaba. Las manos temblorosas del fugitivo asintieron, y juntos se dirigieron hacia la ventana. Javier se sintió desgarrado entre la lealtad a la autoridad y su creciente unión con la persona que tenía al lado. Al escapar de la habitación y saltar al tejado, el peso de la decisión lo perseguía como una sombra. Cada movimiento intensificaba la urgencia de descubrir lo oculto. Mientras se aferraban con fuerza a la esperanza de libertad, el eco de la verdad sobre su madre resonaba en su mente. Se encontró en un camino que prometía respuestas y peligros, y no habría vuelta atrás. La pregunta que resonaba en su interior era si realmente estaba preparado para enfrentarse a su pasado y deshacer los secretos familiares que tanto tiempo habían permanecido enterrados. Acelerando el pulso de su vida y de su profesión, Javier comprendió que su lucha personal apenas comenzaba. Con la policía pisándole los talones, la revelación de su propia historia se aproximaba, y lo que descubriera podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de su búsqueda por la verdad? El destino de Javier pendía de un hilo, y el horizonte se tornaba incierto. La brisa fría del tejado agudizaba los sentidos de Javier. Con cada paso, la adrenalina fluía en sus venas, mezclándose con la incertidumbre que sentía hacia lo que había dejado atrás y hacia el futuro que se le presentaba. Aquello no era simplemente una huida, era una inauguración de una nueva etapa en su vida. La posibilidad de descubrir no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre él mismo, lo empujaba hacia adelante. ¿Sabes lo que estamos haciendo?, preguntó el fugitivo, su voz temblorosa en contraste con la dureza de la situación. Es la única opción que tenemos, respondió Javier, sin poder evitar que algún resquicio de duda se filtrara en su mente. La idea de cruzar esa frontera entre la ley y la anarquía provocaba un conflicto interno profundo. Por un lado, era un oficial de policía comprometido con llevar justicia a su entorno. Por otro, había despertado en él una chispa de curiosidad casi insaciable. Al borde del tejado, miró el vacío que había entre ellos y la próxima edificación. La caída sería peligrosa, pero no había tiempo que perder. La sirena de un patrullero resonaba en la distancia, cada vez más cercana. Javier sintió un impulso agudo de actuar. La voz interna que cuestionaba su decisión y sus principios comenzó a disolverse, reemplazada por un deseo creciente de romper con lo predefinido. Ahora, gritó, antes de saltar. El aire comprimido se sintió liberador en el instante en que aterrizó, aunque el impacto resonó a través de sus piernas. Logró estabilizarse rápidamente y extendió su mano hacia el fugitivo, que se dejó caer a su lado. Ladeando la cabeza, Javier se dio cuenta de que su vida profesional ya no era solo una cuestión de deber. Cada paso en este viaje significaba una exploración de su carácter. Ahora lidiaba con decisiones que definían quién era realmente. La persecución que ya había comenzado no solo era detrás de ellos, sino dentro de él mismo. Deslizándose entre las sombras de un callejón contiguo, Javier se preguntó si podían confiar el uno en el otro. Su fugaz conexión se sentía como una alianza improbable. ¿Qué más hay que deberías contarme?, inquirió, con la determinación de no dejar que los secretos lo atraparan como una trampa. Todo lo que he dicho es lo más importante, respondió el fugitivo, mientras su respiración se aceleraba. Pero lo que hay acerca de tu madre, hay más amenazas de las que imaginas. No solo los hombres que nos persiguen, sino los que están detrás de ellos y que saben más de ti de lo que piensas. Este nuevo horizonte de descubrimientos hizo que el pecho de Javier se llenara de ansiedad y desafío. La verdad comenzaba a sentirla como un peso en sus hombros, pero también como un nuevo motor en su laboratorio emocional. Lo que él había considerado como su identidad se mezclaba con lo desconocido. Nunca había cuestionado tanto su vida antes de ese instante.
Mientras se movían con cautela entre callejones, su mente empezó a formular un plan. Más allá de su papel como policía, había una nueva responsabilidad recién nacida: descubrir la verdad sobre sus raíces, los secretos que rodeaban a su madre, todo lo que había sobrellevado sin saber. Con el sonido de la policía resonando lejos en las calles, la urgencia de actuar se multiplicó. Debo averiguar quién está detrás de mi madre y qué es lo que de verdad implicaba su ausencia, pensó. Un fuego se alzaba en su interior, un deseo de reclamar su historia y su vida por fin. Al girarse hacia el fugitivo, su determinación se había solidificado. No solo se trata de salir de esto. Este es el momento de enfrentar a los que controlan mi destino y expulsar los fantasmas del pasado. Mientras corrían a través de la noche encadenada de preguntas no formuladas, el horizonte se dibujaba ante ellos. Pero en la distancia, un vehículo esperaba, y una pregunta brotó en su mente con insistencia: ¿era esa la trampa que los llevaría a la verdad o un abismo más oscuro? La incertidumbre pulsaba, dejando un eco de tensión en sus corazones. La luz de la farola iluminó brevemente el rostro de Javier mientras corría. El vehículo, un taxi negro con un distintivo en el techo, parecía estar inerte, pero en su interior se podía sentir la tensión palpable de una emboscada. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor en su pecho, y el temor se entrelazaba con una determinación feroz. La vida que había llevado hasta ahora se desdibujaba ante el peso de la verdad que aún no había podido enfrentar. Revisó sus pensamientos, sintiendo un nudo en su estómago por lo que estaba por suceder. ¿Qué planeas? Necesitamos salir de aquí. La urgencia en la voz del fugitivo era evidente. Sin embargo, la inquietud de Javier era mayor. Una sombra de duda atravesó su mente: ¿qué implicaría entrar en ese taxi? La posibilidad de que fuera una trampa lo mantenía en guardia. Si nos atrapan, nunca sabré la verdad, se dijo a sí mismo, mientras repasaba las opciones en su mente. Era un dilema desgarrador. La ética de su carrera como oficial de policía chocaba frontalmente con el deseo de descubrir su origen, de reparar las rendijas de su identidad desgarrada. La confusión se arremolinaba en su interior, pero un instinto profundo le decía que debía seguir adelante. Escucha, hay algo más grande a lo que estamos enfrentados, interrumpió el fugitivo, notando la vacilación de Javier. Tú tienes que decidir ahora. La policía está más cerca. No podemos permitirnos dudas. A medida que la sirena se acercaba, Javier sintió que el tiempo se dilataba. Precisamente en ese instante crítico, se vislumbró la imagen de su madre, difusa y lejana, pero con la carga de una historia no contada. Si no me muevo, no habrá respuestas, pensó. Tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire frío del lugar le daba una claridad inesperada. Finalmente, con pasos firmes hacia el taxi, Javier se sintió como una figura en una avería temporal, atrapado entre el deber y el deseo. Ajustó su corbata, un gesto casi automático y, al mismo tiempo, simbólico de una vida que apoyaba su papel de servidor público. La puerta se abrió y lo que había dentro no era lo que esperaba. No había cara del enemigo, sino un segundo fugitivo que lo miraba fijamente con desconfianza. ¿Estás listo para esto?, preguntó, con una voz llena de urgencia. Javier asintió lentamente, sabiendo que cada elección desde aquel momento podría definir su futuro. ¿Dónde están las respuestas?, exigió, sintiéndolo salir como un susurro de desafío. El fugitivo respondió: aún no lo sabes, pero deben ser reveladas. Para ello, primero debes desapegarte de todo lo que te define. Las palabras resonaron en su mente, golpeando como olas contra una barrera. La idea de soltar su identidad construida sobre la base de un trabajo y principios que había defendido hasta entonces era sobrecogedora. Pero el fuego de la verdad ardía más intensamente que sus dudas. Fue en ese momento que la vida de Javier pasó de ser una serie de eventos predecibles a un campo de batalla en el que la única victoria viable era el autodescubrimiento.
Mientras el taxi se dirigía hacia la oscuridad de una nueva realidad, Javier se sintió aliviado y asustado al mismo tiempo. Sabía que para enfrentarse a las facciones que amenazaban su existencia, necesitaría más que una estrategia, necesitaría valor. Tenía que descubrir no solo lo que le habían ocultado sobre su madre, sino también confrontar al hombre que había sido y replantearse todo. De repente, el taxi se detuvo en un lugar sin iluminación, y la tensión creció como una cinta estirada al borde de romperse. «Sígueme», dijo el conductor, y Javier sintió que su ingenio estaba a punto de ser puesto a prueba nuevamente. Sin embargo, en la penumbra del camino, una sombra mayor se alzaba. Su mente se llenó de pensamientos. ¿Cuánto estaré dispuesto a perder? ¿Está preparado mi corazón para lo que descubriré? La incertidumbre se apoderaba de él, pero estaba decidido a avanzar, sin importar las consecuencias. Solo había una dirección posible, adelante. La revelación de su vida presentaba un precio, y hasta ese momento crucial, su valor se mediría en decisiones arriesgadas. Mientras salían del taxi, escuchó un murmullo familiar a lo lejos, la voz de un antiguo compañero de trabajo. ¿Se estaba acercando el momento de enfrentar lo inevitable? La ansiedad lo consumía, y una pregunta resonaba en su mente. ¿Podrá despojarse de las cadenas que lo mantenían atrapado en la sombra del pasado? Javier se detuvo un instante, sintiendo como el peso de las decisiones pasadas se deshacía como nubes al amanecer. El aire fresco de la noche se convirtió en su compañera. Cada bocanada era como un recordatorio de que estaba vivo, que aún tenía el poder de cambiar su destino. La oscuridad del camino lo abrazaba, pero también lo empujaba hacia adelante, hacia un futuro que ya no podía invertir. Con un gesto decidido, siguió al fugitivo, quien se movía con una ligereza que contrastaba con la carga de secretos que ambos llevaban. La incertidumbre lo rodeaba como un manto, pero en su interior, Javier se sintió renacer. No solo tenía que encontrar respuestas sobre su madre, sino también hacerse cargo de su propia historia. La búsqueda de la verdad sería su nuevo propósito. Cada paso que daban les acercaba a una revelación que podría cambiar el curso de sus vidas. El fugitivo lo miró, y en sus ojos brillaba no solo la desesperación, sino también la promesa de una verdad que podría iluminarlos. Hay más en juego que solo tú y yo. Debes estar listo para enfrentarlo, advirtió, y Javier sintió que cada palabra hablaba al núcleo de su ser. La llegada a una antigua fábrica abandonada fue el escenario para lo que vendría, un lugar que parecía latir con historias no contadas. Mientras entraban, las sombras jugaban con su mente, y de pronto, un destello de valor se encendió. Sabría que le era posible convertirse en el hombre que siempre había querido ser. La luz tenue reveló un grupo de personas esperándolos. Tienes que escucharlos. Ellos saben lo que sucedió, dijo el fugitivo, con un tono de urgencia que no podía ignorar. Javier avanzó, sintiendo que su aliento se aceleraba. Apenas una semana atrás había sido un taxista resignado, y ahora se encontraba allí, ante un rincón de la verdad que lo había eludido por tanto tiempo. A medida que escuchaba, los relatos de injusticia y corrupción envolvieron su corazón. Hombres y mujeres hablaron de traiciones, de vidas arruinadas por aquellos que, como él, habían tomado decisiones basadas en lealtades mal entendidas. La historia en la que había estado inmerso comenzó a cobrar sentido, y con cada palabra, una chispa de determinación encendía su espíritu. Lo que necesitas descubrir sobre tu madre ya no puede ser ignorado. Ella te ha protegido y es momento de conocer su verdad, le dijeron. Javier sintió que su vida difería en ese instante, su identidad, su compromiso y su amor por su madre chocaban, pero era un momento de confrontación que no podía dejar escapar. Con una templanza renovada, se enfrentó al grupo. Quiero saber qué hay detrás de esta corrupción, lo que realmente le pasó a mi madre y por qué me mantuvieron alejado de la verdad. Sus palabras resonaron en la sala, como un eco que prometía cambio y revelación. Lo que siguió fue un torrente de información.
Cada historia desnudaba la complicidad de quienes habían interrumpido su vida normal y mantenido en secreto el legado de su madre. Javier se sintió perplejo y a la vez liberado, como si las cadenas que lo habían mantenido atado estallaban en un aliento poderoso. La transformación que había buscado se perfilaba ante él, y con cada paso, sentía que se acercaba a la esencia de su madre, a su fuerza y su valor. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que no solo había encontrado la verdad sobre su madre, sino que había reclamado su identidad. La figura del taxista lo dejó atrás, reemplazada por un hombre que sabía lo que significaba enfrentar el miedo. La sensación era abrumadora, pero liberadora, llevaba consigo las enseñanzas y la historia de una mujer que nunca lo había abandonado. Mientras se marchaban de la fábrica, un nuevo horizonte se dibujaba para él. La verdad que había adquirido le daba no solo el ímpetu para derribar las injusticias, sino también una claridad que le permitiría cuidarse a sí mismo, a su madre e incluso a aquellos que aún podrían caer en la trampa del silencio. La vida de Javier era ahora una amalgama de valor y comprensión. Un viaje hacia su propia libertad. Y así, al mirar hacia adelante, sentía que había conquistado más que un conflicto. Había rescatado su legado y abrió la puerta a un nuevo futuro. Aunque quedaban desafíos por delante, su camino estaba definido por la fuerza interna que había despertado. Una certeza lo abrazaba, el eco de su madre resonaba en su esencia, y la historia que habían compartido nunca podría ser silenciada. Ahora, él era el maestro de su destino, y la verdad había sido su salvación. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.